El señor César Ortiz Anderson, presidente de APROSEC, también es un especialista y analista de seguridad en el Perú. Vamos a tratar sobre el tema de la inseguridad ciudadana que aumenta todos los días y cómo debemos actuar ante estos sucesos. Señor Ortiz, muy buenos días, gusto de tenerlo en el programa, gracias por aceptar dialogar con nosotros. Es un honor tenerlo aquí. La situación está terrible, ¿verdad? Sí, un saludo a toda la teleaudiencia de RTL Noticias, Coco Gil, Juan Manuel. La situación es espantosa, ¿no? Nunca hemos estado con esta frecuencia y número de delitos que hoy estamos viviendo, ¿no? Y ojo, que ya a partir del 15 de noviembre, históricamente, crece todavía aún más el delito, ¿no? Hasta fin de año. Entonces la población hoy día tiene necesariamente que asumir esa cultura preventiva que no la está asumiendo, y vemos que la respuesta de la seguridad pública, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, no están los resultados. Señor Ortiz, quisiéramos empezar este diálogo también haciendo notar que se avecinan las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, donde estamos seguros que después de haber sufrido dos largos años de encierro, 2 años de paralización económica, gente que se ha quedado sin trabajo, la inseguridad se ha incrementado con robos, con asaltos, con sicariato, y ahora van a ser de las suyas, es de suponerse por la falta de recursos económicos, sumado a ello el incremento de la canasta familiar, el combustible, es decir, la situación está terrible. ¿Qué consejo nos podría dar precisamente en base a esa sapiencia que usted tiene, señor Ortiz Anderson? Y en segundo lugar, ¿cuál sería básicamente también el consejo que le daríamos a las autoridades para bajar estos indicios de criminalidad en el país? Bueno, lo primero, para toda la teleaudiencia que me está viendo y escuchando en estos momentos, hay una serie de modalidades que se dan ahora, ya cerca de la fiesta de fin de año, ¿no? El que menos compra hace sus compras por tarjeta, de débito o de crédito. Bueno, el mejor consejo que le puedo dar es que tengan una tarjeta especialmente para estas compras. Una tarjeta donde no va a tener mucho dinero, un dinero medido, porque hay mucho fraude, hay mucha clonación, hay mucha estafa, y entonces uno tiene que tener una tarjeta especialmente para hacer esas compras por internet, por redes sociales, ¿no? Que no exceda mucho dinero, vuelvo a repetir, porque se han dado casos, y se van a dar muchos casos, donde la gente por descuido, por error, da la clave o da otra, digamos, algo sensible una información sensible para que el delincuente pueda iniciar ahí un delito, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso al momento de hacer compras. Lo otro es que ya sabemos perfectamente que tenemos que andar con un perfil bajo en la ciudad. Hoy ya no podemos un reloj de marca, una cadena pues de oro, y es invitar al delincuente a que uno la robe, ¿no? Entonces, ese perfil bajo es importante, no ser rutinarios. La gente es muy rutinaria. La misma hora, los mismos lugares, no es ser eso. No ser confiado. La gente acá es demasiado confiada. La gente ve a una persona que no conoce y ya está entablando una conversación, y posiblemente esa persona sea un delincuente. No hay un biotipo delictivo, ¿no? Nadie puede decir, este es delincuente y este no. No. Sobre todo ahora que tenemos una carga de extranjeros importante. Entonces hay que ser cautos y prudentes en nuestro actuar del día a día. El delincuente solo busca la oportunidad que le dé el ciudadano para cometer una fechoría, para iniciar un delito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado respecto a eso. Don César Ortiz, una vez más, un gusto de poder saludarlo a la distancia. Muchas gracias por atendernos. Estamos en un momento crucial, por decirlo así, en el año. Usted acaba de informar que estadísticamente desde el día 15 de noviembre hasta fines de año se incrementa la actividad delictiva en el Perú. Sabemos que por esa fiesta de fin de año mucha gente va a salir de sus hogares seguramente para el reencuentro con sus seres queridos. En ese sentido, también vemos que otro hecho delictivo es también,
que entran a perpetrar al interior de los hogares, es decir, los robacasas también se ponen de manifiesto, ¿no? Entonces, la gente ya tiene unas modalidades de poder salvaguardarse, por ejemplo, sale y deja la luz prendida, si va a volver en horas de la noche. Otros, digamos, dejan la radio, la televisión prendida, pero al parecer eso no basta, porque los delincuentes cada vez más son acuciosos, son creativos, y muchas veces los esfuerzos de la gente quedan en segundo plano cuando actúan estos delincuentes. ¿Qué hacer, don César Ortiz? ¿Alguna recomendación, digamos, práctica a los vecinos que van a salir del interior de la capital, a aquellos que van a salir, digamos, aprovechando la fiesta de fin de año para el reencuentro con sus seres queridos, don César? ¿Alguna recomendación que nos podrías facilitar, por favor? Una radio, la televisión, por una sencilla razón. Hoy día la delincuencia en general actúa en base a información. Ellos saben perfectamente quién ha salido de casa. La delincuencia hoy está trabajando con el entorno de la propia víctima. Vale decir, alguna persona que trabaja en el hogar, puede ser el vigilante informal que está en la cuadra. Entonces, esa etapa inicial del reglaje, ¿no? Es un argot en temas delictivos, de estar, digamos, chequeando a las personas, ya la tienen fácil porque o se la sacan al vigilante informal, o al portero informal, o a la empleada que trabaja con ustedes, en base a amenazas o soborno. Eso se da, la investigación policial arroja mucho de eso. Entonces, hay que ser cautos y prudentes, vuelvo a repetir, en esos temas de la vivienda, ¿no? Hoy día, la seguridad tenemos que verla nosotros no como un gasto, como una inversión, por una sencilla razón. No solamente está en juego y en riesgo su patrimonio, sus bienes, también está su integridad física y su vida. ¿Cuánta gente ha muerto por cosas tan banales como un celular, una mochila, una laptop? La gente muere todos los días, ¿no? Iniciamos esta entrevista hablando del sicariato. Por ejemplo, el día lunes, un sicario de 14 años asesinó a una persona de 25 años en la Avenida La Marina, en la cuadra 35, en el distrito de San Miguel. Pero es una cosa que se da casi todos los días. O sea, los muertos hoy día, producto de la delincuencia, es parte del paisaje de la ciudad, no solamente Lima, Callao, en las principales ciudades del Perú, ¿no? Es una lástima, ¿no? Y todo esto se debe a que lamentablemente este gobierno no ha hecho absolutamente nada por la seguridad ciudadana. Absoluta, ninguna. Ellos no pueden decir hemos hecho un acto de Estado para mejorar la seguridad ciudadana. Es todo lo contrario, ¿no? Nos han cambiado 7 veces ministro del Interior, nos han cambiado 5 comandantes generales de la policía, acaban de sacar el día de ayer al director de la contra el terrorismo, de la visión contra el terrorismo. No pudieron sacar a Colchado, pero están sacando gente muy importante, ¿no? Claro, Pedro Castillo y sus ministros están muy bien resguardados, al igual que los altos funcionarios. Tienen policías, tienen seguridad del Estado. Pero ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? ¿Qué pasa con la gente que no tiene ese resguardo? Y hay un caso que es patético, ¿no? Que sucedió con la ministra de la Mujer, nada menos. Un fin de semana se fue a la casa de su suegra, tuvo un percance familiar violento, llamó al 105 y el 105 no respondía, llamó, se cansó de llamar. Llamó el serenazgo. El serenazgo acudió como a los 30 minutos, pero no pudo solucionar el problema. Pregunto yo, si a una ministra de Estado le pasa eso, ¿qué le podría pasar que me está viendo ahora a cualquier persona que esté en una emergencia de inseguridad y va a llamar a la central de emergencia, sea el 105 o el serenazgo, que no son limitadas su función? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Pareciera que este gobierno no le interesa en lo más mínimo la seguridad de todos los peruanos. Terrible lo que usted nos dice, señor Ortiz, porque definitivamente al escuchar sus palabras, sencillamente la población tiene que ahora adoptar su propia estrategia de defensa, ver cómo tiene que cuidarse para eliminar este tipo de nefastos hechos que se vienen suscitando en el país, los robos, los asaltos, el sicariato, precisamente se ha incrementado arduamente, aún más con la llegada de los extranjeros a nuestra patria. ¿Cuál cree usted, señor Ortiz, que podríamos realizar? Es decir, desde lo más bajito hasta lo más alto, desde un simple vigilante de cuadra,
desde un humilde vecino, desde un alcalde que ni siquiera cumple con presentar su informe de seguridad ciudadana porque se ha vencido en junio de acuerdo a Coprosec, y bueno, pues hasta la fecha no lo han hecho centenares de alcaldes, incumpliendo precisamente lo que usted dice, que son ellos los llamados precisamente a preocuparse por la ciudadanía. ¿Qué hacer para tratar de regular el trabajo de la gente elegida democráticamente por el pueblo y que tienen la función de velar por la seguridad de los vecinos, primero? Y segundo, también que la gente no sea confiada. Por ejemplo, utilizan las redes sociales anunciando: me fui al Cusco de vacaciones, ojo, mira, y ya dejaron la casa vacía, y cuando regresa pues no encuentran absolutamente nada. Tampoco confiarse. En ese sentido, señor Ortiz, ¿cuál sería el camino adecuado para llegar al menos, o intentar al menos, darle una solución a este percance que vive nuestra patria? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no enfrentar, sino evitar a esta delincuencia agresiva, violenta, sin escrúpulos, armada, drogada, que está matando a la gente, ¿no? Hay mucha gente que ha comprado armas, ha subido el número de licencias otorgadas por la SUCANEC. ¿Eso va a favor de las personas o va en contra de las personas? En mi opinión, va en contra de las personas. Por una sencilla razón: los delincuentes son individuos que no tienen escrúpulos, no tienen moral, están drogados, no actúan solos, son muy violentos en su accionar, frente a un ciudadano que posiblemente haya entrenado unas cuantas horas nada más, y en el momento de enfrentarse un ciudadano con arma versus un delincuente con arma, va a salir perdiendo. Mire el caso de Miguel Llanos, una persona preparada, entrenada, mató a 2 secuestradores en San Isidro años atrás, y en Tumbes se enfrentan a unos delincuentes y lo hieren, queda mal herido. Entonces, si a una persona de las características de Miguel Llanos, que está entrenado, capacitado, que tiene experiencia, le pasa eso, imagínense a un ciudadano que no entrena, que no está capacitado, porque hay que estar capacitado psicológicamente y físicamente, actitud con C y aptitud con P. Entonces, no es cuestión de portar un arma, es saber usar un arma, ¿no? Cuándo usarla, cómo usarla, es muy importante. Por ejemplo, uno está en un restaurante, yo estoy armado en un restaurante, está lleno el restaurante y entran 4 delincuentes armados, yo ni voy a intentar sacar el arma, está en riesgo toda la gente, niños, señoras que están en este momento ahí. Entonces hay que saber muchas cosas en cuanto al uso del arma de fuego. Además, cuánta gente ha muerto porque dejaron el arma sin protección, la agarró el adolescente, estuvo jugando y mató a una persona, o él mismo se mató. Entonces, adquirir un arma hoy día es realmente un compromiso muy grande. No se trata de solamente tener el arma, no. Hay que saber cómo usarla y también hay que saber cómo guardarla. Y por último les digo, eso no va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana con la ciudadanía que se esté armando. Esto va a ser como en el tiempo del oeste, pero de 10 casos, en 9 salen victoriosos los delincuentes. Qué situación que está usted ilustrando, don César Ortiz. Se adelantó a la pregunta que le iba a formular respecto a esta preocupación de los ciudadanos que están viendo en la adquisición de armas una alternativa para su seguridad. Usted acaba de informar que no es la alternativa segura, por cuanto también se pone en riesgo, porque cuando una persona saca un arma es para utilizarlo, ¿verdad? No es solamente para lucirlo, porque se trata básicamente de la integridad de ese ser al momento de verse vulnerado. De otra parte, don César Ortiz Anderson, vemos que la ciudadanía dice: está bien, estamos abandonados por parte de las autoridades que no presentan los documentos de gestión. Vemos que la Policía Nacional tiene muchas carencias para poder cumplir con la cantidad de población a quienes tienen que acudir. De otro lado, vemos que todos los días se están desarticulando las bandas de delincuentes, pero al parecer no es suficiente debido a la gran cantidad de personas extranjeras que han ingresado sin control al Estado peruano. Y por otro lado, también las nuevas modalidades. Don César Ortiz, caminemos juntos por ese tramo. ¿Qué luz de esperanza le damos a la población respecto a ese tema de la inseguridad nacional, don César Ortiz? ¿Cuál podría ser, digamos, de pronto esa situación de esperanzadora, ese camino al cual la gente podría encontrar la tranquilidad hablando de esta coyuntura?
que podemos hacer todos es como en los años 70, Ujú. donde el vecino era solidario. Recuerde usted que usted conocía perfectamente al vecino de la cuadra, del edificio, ¿no es cierto? Y había una solidaridad entre todos, porque sabían que si es atacado un vecino, muy pronto le tocará ser víctima a otro en el mismo sitio, porque la delincuencia va viendo qué resistencia ponen. Entonces, hay que tener una actitud preventiva grupal, ¿no es cierto?, en el edificio, en las tiendas que hay en las cuadras, en la propia cuadra con los vecinos, tener elementos tan simples, por ejemplo, un pulsador en tiempo real para que cuando sea activado los protocolos preventivos de los vecinos funcionen. Si es de noche, por ejemplo, linternas, sacar por las ventanas, alumbrar a las motos, a los autos que están en ese momento, que son sospechosos, gente que nunca hemos visto. Y entonces cuando la delincuencia ve que hay organización de cuadra, organización vecinal, yo les aseguro que esa delincuencia se va a ir. No va a perder el tiempo con una comunidad que ya está organizada. Entonces, el primer paso a seguir es sentar bases para que los vecinos estemos pues alertados en tiempo real con un simple pulsador que además cuesta muy barato, ¿no? Una linterna, silbatos. Sí, eso ya no funciona, dice mucha gente. Claro, no funciona cuando sale un vecino con un pito o dos o tres vecinos, pero cuando sale toda la cuadra, cuando la cuadra ya en protocolos está manejando grupalmente una respuesta, entonces ya la delincuencia se va. Eso hay que hacer. Hay que poner, por ejemplo, reflectores, porque muchos distritos de Lima están mal iluminados, hace falta luz y la oscuridad favorece el accionar del delincuente. Entonces hay que ver esos detalles, ¿no? Hay que tener cámaras, sí, claro, hay que tener cámaras, hay que organizarnos con las cámaras en la cuadra. Además, eso sirve para que cueste menos. El prorrateo entre vecinos hace que la inversión sea mucho menos, ¿no? Y que todos estén comprometidos. Porque hoy día cualquiera puede ser la próxima víctima de esta vorágine delictiva sin ser la víctima elegida. Basta con estar en el lugar y momento equivocado para que una persona pueda quedar malherida o fallecer víctima de una bala perdida. Eso es lo que está pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que conversar en familia, con nuestros hijos, hay que tener códigos, por ejemplo, contra una llamada extorsiva. Hay que tener la clave, una clave solamente que la conozca papá, mamá e hijos frente a esa llamada. Hay que saber cómo responder, por ejemplo, los fines de semana, ¿no? Los padres nos quedamos angustiados por nuestros hijos, nuestros nietos que salen, y uno pues no duerme esperando que regresen sanos y salvos, ¿no? Que sería lo normal. Pero en la situación que vive hoy día nuestro país, es altamente riesgoso, ¿no? Por ejemplo, ustedes que me están entrevistando ahorita, el riesgo de ser víctima se ha duplicado, ¿no? Del 1 al 10, si antes tenían ustedes 3, hoy día tienen 6 de riesgo. La pregunta es, ¿han tomado en cuenta ese incremento de riesgo que tiene hoy el ciudadano? La mayoría de gente no, la mayoría de gente se automedica seguridad y eso está mal. Hay que buscar siempre una seguridad que por lo menos sea eficiente y eficaz en cuanto a lo que está sucediendo geográficamente en la zona de su distrito. No es igual pues vivir en un distrito como San Isidro, donde ahí se invierte 1.000 soles al año en promedio por cada ciudadano, a vivir en un distrito como Comas, que se invierte 20 soles promedio por cada ciudadano. Obviamente los distritos que tienen más recaudación, más plata, tienen más serenazgos, tienen más carros, tienen más motos, tienen más serenos, tienen más cámaras, pero los demás distritos, por eso que son vulnerados fácilmente. No miro lo que está pasando en el Cono Norte, San Juan de Brigancho, Los Olivos, Caraballo. La delincuencia ha tomado prácticamente todo, ¿no? Todo el tema del manejo, por ejemplo, de la prostitución, de la venta de drogas, de la extorsión. Hoy día la extorsión está siendo para todos, ¿no? Por ejemplo, el Punto Guadalupe que denunció, o el dueño del restaurante Pisis, de la cevichería que denunció, está bien que denuncie, porque eso de pagar están potenciando a esa delincuencia que hoy día le saca un poco a todos, ¿no? Los mototaxistas pagan, las bodegas, ferreterías, peluquerías, los restaurantes, todos están pagando. Sumemos pues cuánto recibe esa delincuencia a la semana, al mes. ¿Y qué hacen con esa plata? Bueno, compran armamento, mejores comunicaciones, vehículos, y comienzan ellos a seguir operando, ¿no?
esa delincuencia, por ejemplo, la semana pasada en Mala murieron 3 colombianos. Los mataron. ¿Quiénes los mataron? Una banda de venezolanos. ¿Por qué? Porque hay una modalidad que se llama el gota a gota de préstamo, que es una modalidad colombiana, y ya se habían metido en una zona que era de los venezolanos. ¿Qué está pasando? Se están repartiendo las zonas de nuestro país, delincuencia extranjera. O sea, a eso hemos llegado. O sea, la cosa es grave. O sea, las personas piensan de que no van a ser víctimas, porque así piensan las personas. No, le pueden robar al vecino, pero a mí no. Así piensan equivocadamente la gente. Y está en un error, ¿no? Porque hoy día cualquiera puede ser víctima de un abanico de delincuencia que hay, de modalidades delictivas, ¿no? Uno puede estar en casa, por ejemplo, resguardado. ¿Y qué pasa cuando hace un mal uso su hijo, su nieto, alguna persona en casa de internet, por redes sociales? También por ahí ingresa el delito. Entonces hay que tener una cultura preventiva integral, ¿no es cierto? O sea, saber bien en dónde estamos viviendo, qué está pasando y cómo vamos a reaccionar. La seguridad ciudadana tiene 3 tiempos. El primero es el antes, que es la prevención. Ahí tenemos que apuntar el esfuerzo ciudadano, en prevenir, en evitar ser víctima. El segundo tiempo es el durante, la crisis. ¿Cómo va a actuar? Si está en la calle lleva la acera, ¿qué va a hacer? Si está en su casa y le están rompiendo la puerta, ¿cómo va a actuar? Por ejemplo, yo le pregunto al televidente, ¿tiene en este momento usted el número de la comisaría de su sector? No el 105, ya hemos visto lo que pasó con la ministra de la Mujer, de la comisaría de su sector, del serenazgo en su zona, del jefe del cuadrante que tiene usted ahí. ¿Tiene usted ese contacto con ellos? ¿Sabe cómo llamarlos? Hay que comenzar a preocuparnos, porque la situación, con 42 años de experiencia que tengo, es grave y se va a poner peor. Finalmente, señor César Ortiz Anderson, nosotros estamos regidos a través de la ley. Hay leyes dadas, otorgadas, y que precisamente hay muchas. Dicen que hay leyes, pero no se cumplen. ¿Qué cree usted que está pasando? Por ejemplo, la Policía Nacional del Perú manifiesta que ellos atrapan al ladronzuelo, atrapan precisamente a estos señores que están estafando, atrapan a estos ciudadanos del extranjero, lo entregan a la fiscalía, pero posteriormente nuevamente están en actos. Por ejemplo, el grupo de ciudadanos extranjeros que fueron capturados por la policía, una discoteca del sur, ¿no? Los capturaron y hace poquito aparecieron asesinando, matando nuevamente en las calles. ¿Qué hacer en todo caso con estas instituciones que la policía dice, bueno, yo ya hice mi chamba, yo hice mi trabajo, ya los capturé, el trabajo es del Ministerio Público, el Poder Judicial tiene que sentenciar y tiene inmediatamente que mandarlos a la cárcel, o en todo caso a los extranjeros mandarlos a su país? Y eso no está pasando. ¿Qué hacer en todo caso, señor César Ortiz Anderson, para que se cumpla la ley? Bueno, lo primero que hay que hacer es que las autoridades que están manejando la problemática, ¿no es cierto?, tengan una visión holística, integral de lo que está pasando realmente, para, de acuerdo a ello, sentar bases de estrategias, diseños, planes de respuesta, ¿no? La respuesta que se está dando son respuestas parches, pero no solamente este gobierno. Ya este gobierno culminó, es la cereza de la torta de la ineficiencia que están manejando en la inseguridad ciudadana. Esto viene de gobiernos anteriores, no han hecho absolutamente nada. Si no, dígame, ¿qué política de Estado han dejado los gobiernos anteriores? Ninguna. Ellos han trabajado política de gobierno, pasó 5 añitos, para ver cómo salían del acoso de la prensa, que reclamaba más seguridad de los propios ciudadanos. Entonces acá se tiene que hacer un trabajo realmente y entender de que la policía es el primer eslabón de respuesta que tiene el Estado para enfrentar la criminalidad. El policía atrapa, captura y lo pasa con un atestado al fiscal. Entonces la fiscalía evalúa, en la mayoría de los casos lo sueltan. Y eso lo sabe la delincuencia. La delincuencia tiene un pool de abogados. Ahora no son esos delincuentes que antes que robaban la billetera y lo atrapaban. No, tenemos delincuencia organizada por cada delito, ¿no? Están manejando el tema a nivel, digamos, entre comillas, profesional. Eso es lo que está pasando. Tenemos una delincuencia que se ha tecnificado. Los que roban casas se han especializado en robar casas, autos,
en asaltar, en extorsión, en sicariato. O sea, eso es lo que está pasando en el país ahora. Pero voy al tema de la captura a la policía, la fiscalía suelta, pero si no es el fiscal, es el juez. El juez también libera. Y bueno, y si no, por último, en el mejor de los casos para el ciudadano, ese delincuente va a ir a prisión, pero en la prisión va a estar operando el delito también. Cuando dicen hemos capturado una banda, han desarticulado una banda de 14 o 30 y tantos elementos. Generalmente los cabecillas van adentro, pero ellos desde dentro siguen con las extorsiones, con las amenazas, siguen manejando como Pedro en su casa dentro de las prisiones, ¿no? Entonces acá hay que ver que no está fácil arreglar este problema que tiene muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué le queda al ciudadano? Hablando con honestidad, muy poco. Organizarse y cuidarse. Porque el ciudadano cuando comete un error, así sea pequeño, es capitalizado por la delincuencia inmediatamente. Por ejemplo, si usted va al banco y saca 20.000 soles en efectivo, ya fue, pues, no puede hacer eso. Entonces, esa actitud es la que reclamamos de la ciudadanía. Uh-huh. No hay una respuesta en estos momentos adecuada de parte del gobierno. Bueno, no vamos a esperar pues que nos suceda un hecho delictivo. Hay que tratar de evitarlo. Por eso digo, esa prevención inicial es importantísima. Esa actitud que tenemos que tomar de solidaridad los vecinos es muy importante. Ahí tenemos que apuntar, porque esto al corto plazo no tiene solución. Ninguna solución, en mi opinión. Ajá. Al mediano plazo sí es que hay voluntad política, pero como no hay voluntad política este gobierno, tampoco. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Soportar y sobrevivir, ¿no es cierto? Que no seamos la próxima víctima de esta delincuencia pesada, de esta delincuencia que no solamente, vuelvo a decir, nos está quitando patrimonio y bienes, nos está matando, ¿no? Y cuando hablamos de delincuencia extranjera hay que hablar con cifras. Por ejemplo, en el año 2017 habían 36 delincuentes venezolanos en nuestras prisiones. Hoy día, a julio de este año, hay 2.068. Bárbaro. De 36 a 2.068. Terrible. A ver, dígame que esto no es una cuestión, digamos, de que ha subido esa delincuencia violenta por parte de integrantes, de delincuentes de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, porque hoy día Lima, el Callao y el país en general se ha vuelto muy atractivo para el crimen, para el delito. Vienen de Europa, europeos, a clonar tarjetas. Y eso no pasa. Por ejemplo, Colombia ha recibido más venezolanos, pero no está viviendo la situación de inseguridad que vive ahorita, vivimos en el Perú, ¿no? Uh-huh. Claro, Colombia tiene una policía donde el gobierno la apoya, tiene un poder judicial sólido, fuerte, tiene un mejor sistema penitenciario que nosotros, ¿no? Y la cultura de prevención de la población colombiana es mucho mejor que la nuestra. Son muy solidarios ellos en sus barrios, en sus distritos, ¿no? Porque han tenido alcaldes, Fajardo, por ejemplo, o Mocus, que han hecho mucho para que la ciudadanía entienda que el rol del ciudadano es muy importante, ¿no? Los ciudadanos somos ojos y oídos. Sabemos dónde venden droga en la cuadra, en la zona, dónde vive el pandillero, dónde vive el delincuente, dónde se vende droga. Todo eso lo sabemos. La información no la damos. A veces con razón. No confiamos pues en las autoridades. Y entonces, ¿qué hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si bien es cierto, el combatir y enfrentar la inseguridad ciudadana, el 90% depende del gobierno central, ese 10% que queda del manejo municipal podrían hacer estrategias, por ejemplo, los buzones estratégicamente ubicados para la denuncia anónima. Porque claro, el ciudadano tiene miedo a denunciar, pero una denuncia anónima sí la puede colocar. Los serenazgos, estas nuevas autoridades que entran, deberían dividirlo en 3 grupos. El serenazgo, que es para prevención o orientación del ciudadano, que esté en las cuadras viendo si es que está bien el tema del alumbrado, si las puertas están sólidas, o sea, que sea la persona que va a guiar y orientar en elementos de seguridad, en sistemas de seguridad, cómo funcionan sus cámaras, sus alarmas, sus cercos eléctricos, porque cuando hay más sistemas que sí funcionan adecuadamente, es mucho mejor para evitar ser víctima, ¿no? Importante lo que usted nos dice. Cuando hubo el primer encierro por la pandemia, se quedaron más del 80% de edificios sin portería, en distritos como San Borja, Miraflores, San Isidro, La Molina. ¿Por qué?
porque eran informales y muchos de ellos extranjeros. Eran los porteros que cuidaban a ese edificio. Eso está mal, pues, ¿no? Y claro, eran edificios donde hay gente acomodada que viven 15, 20, 25 apartamentos y por ahorrarse un poco de plata ponen en riesgo todo un sistema de seguridad. Muy bien. Don César Ortiz Anderson, le agradecemos infinitamente el haber dialogado con nosotros. Nos ha puesto precisamente ya en tela de juicio lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias, un fuerte apretón de manos. En cualquier momento nos estaremos comunicando con usted. Muy gentil. Buen día para todos.